eclesiología. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Ya hemos cubierto la definición de la iglesia, donde estamos viendo aspectos generales, qué es la iglesia, cuándo inició la iglesia, la diferencia entre la iglesia e Israel, qué dice, qué relación hay entre el reino del Señor y la iglesia, etc. Vimos los propósitos de la iglesia, ¿lo recuerdan? Que son 3 extensiones. Hacia arriba la iglesia debe de ¿qué? Exaltar a Dios. Hacia adentro la iglesia debe de edificar ¿a quién? A los creyentes. Y hacia afuera la iglesia debe de evangelizar a los perdidos. Luego veíamos la autoridad espiritual de la iglesia, que está conformada prácticamente por pastores y ¿qué más? Y diáconos. Son líderes con dones que el Señor ha dado a la iglesia. Y finalmente hablamos de la dinámica de la iglesia, la cual es estar dedicados a Cristo, dedicados ¿a qué? A la palabra del Señor, al estudio, dedicados a la comunión, dedicados a la oración y dedicados a las ordenanzas o a la obediencia. Hay un ruidito ahí que no... posiblemente, tal vez que alguien pueda ayudarme a mover esa bocina. Posiblemente, no digo que sea regla, pero pienso que esta debe ir un poco hacia atrás. Tal vez ayude. Y el día de hoy vamos a terminar ahora sí con los medios, la membresía y los dones de la iglesia. Así que veamos los medios de gracia de la iglesia y antes de mostrárselos. A ver, ojalá no hayan visto mucho. ¿Cuáles son los medios de gracia? Para empezar, ¿qué es esto? ¿Qué son medios de gracia? Medios de gracia, ¿a qué nos suena esto? Por lo cual obtenemos la gracia. ¿Ok? ¿Alguna opinión distinta o a favor? ¿Qué son los medios de gracia? Básicamente son aquellas cosas, prácticas, hábitos que el Señor nos permite tener para crecer en piedad y fortalecernos, para madurar, para crecer espiritualmente. Entonces, la iglesia tiene algo que ofrecer a los creyentes para que se fortalezcan, para que crezcan en la piedad. ¿Qué cosas creen ustedes que el Señor nos ha dado o qué cosas tenemos para fortalecernos y crecer? ¿Qué opinan? La lectura que viene a englobar todo este aspecto de la palabra del Señor, ¿ok? ¿Qué más el Señor nos ha dado o tenemos como medios de gracia para crecer? Bueno, el Espíritu Santo va a estar envuelto en todo esto porque estamos tratando con creyentes, pero así si somos un poco más específicos, es como en el gimnasio espiritual, en el gimnasio cristiano, ¿qué aparatos tenemos para fortalecernos y crecer en vida? Tenemos sí, la lectura, la oración, ¿qué más? La comunión, que vamos a englobarlo con servicio, ¿no? Esta oportunidad de someternos unos a otros, ¿qué más? ¿Qué más tendremos ahí? La meditación yo creo que va un poco con la predicación, todo esto creo que va un poco en englobar lo de la palabra del Señor. Sí, ok. Hay varios aspectos generales que cubren esa área, pero observen lo que tengo aquí yo. La palabra de Dios, el bautismo, la Santa Cena, la oración, la adoración, el servicio, la disciplina y la evangelización. Son medios de gracia que el Señor ofrece justamente para permitirnos vivir en piedad. Y vamos a verlos de manera muy breve y rápida cómo todos estos contribuyen a eso. Vean, por ejemplo, ahorita los vamos a ir viendo, no se preocupen, vamos a ir viendo la lista. Entonces la primera parte es la palabra de Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios es un medio que nos hace crecer? ¿Por medio de qué actividades crecemos en la palabra del Señor? Leer. ¿Qué más? Meditar. ¿Qué más? Aplicar, obedecer, que vendría a ser algo muy similar. Enseñar y aún escuchar también. Ok, así es. Miren, observen dentro, creo que no lo puse, pero dentro de todos ellos vamos a empezar con lo más sencillo, escuchar la palabra de Dios.
una manera en la que yo aprovecho este medio de gracia que el Señor me ha otorgado y principalmente por parte de la iglesia es escuchar la palabra. Ese es un medio de gracia que a mí me va a permitir aprender y crecer, siempre y cuando sea un buen oyente. Alguien como ya lo habíamos dicho la semana pasada, venir preparados para escuchar la palabra del Señor. Dice aquí Lucas 11:28, al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Observan? La oyen y luego, ¿cuál es el siguiente parte del proceso? Guardarla. Y guardarla trae consigo todos estos aspectos de recibirla, aceptarla, cambiar aspectos de tu vida y luego aplicarla de manera diferente, donde se pueda hacer. ¿Cómo nos preparamos para escuchar la palabra del Señor? Ahí va Abraham. Esa es la de allá. Bueno, ahí sí nos puedes ayudar de repente a mover lo necesario adelante. ¿Cómo nos preparamos para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Llegar a tiempo a la iglesia. Yo creo que es una buena manera donde estamos preparándonos para escucharnos, ¿no? Llegas y no escuchas el mensaje a medias. Eso ya está, es una buena manera de hacerlo. ¿De qué otra manera nos preparamos para escuchar la palabra del Señor? Tener una disciplina diaria en nuestros hogares, ponernos a buscar personalmente. Ok, si nos disciplinamos en nuestras casas, si ya estamos habituándonos más a escuchar la palabra tal vez durante la semana, es mucho más sencillo venir a escucharla aquí solamente 1 hora o 2, porque ya tenemos un poco más acostumbrado nuestro cerebro a recibir esta información. Puede ser una manera. ¿De qué otra forma nos preparamos para escuchar la palabra de Dios? Venir sin hambre, sin sueño. Ok, ya previamente, a lo mejor un día anterior o el mismo día en la mañana ya nos preparamos, ya venimos sin hambre, sin sueño, sin distracciones, sin cosas que nos priven de prestar atención adecuada a las enseñanzas. Así es. Y si nos vamos así, vamos a encontrar muchos detallitos, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer previos para prepararnos y escuchar la palabra. Muy importante ser humilde. Venir con una humildad de querer recibir, de querer aprender, ser personas enseñables. Bueno, otro aspecto para crecer, básicamente este medio de la palabra de Dios, vamos a llamarlo la asimilación correcta de la palabra. Porque yo puedo escuchar la palabra y no estar asimilando. Yo puedo leer la palabra y no asimilarla. Puedo tratar de meditar y no asimilarla, tratar de memorizar y no asimilarla y hacer todo esto y no estar realmente entendiendo bien lo que dice la Biblia. Por eso es bien importante este aspecto de asimilar la palabra del Señor, entenderla. Y una de las maneras es escuchándola, otra es leyendo. Uno va a buscar en su día a día aquellos momentos donde pueda apartarnos y empezar a leer la palabra. La palabra del Señor es como el alimento para el creyente, es el alimento espiritual. ¿Qué pasa si alguien no come durante el día? Se va a debilitar, se va a desnutrir, va a estar muy vulnerable. ¿Qué pasa si no nos alimentamos de la palabra del Señor? Nos desnutrimos espiritualmente, estamos vulnerables espiritualmente, entonces es algo que debilita al creyente si no se alimenta. Solo el 18% de los cristianos en Estados Unidos lee la Biblia todos los días, según un estudio que se hizo hace como 3 o 4 años. Y más del 50% no lee ni una vez al mes. Y el 23% dice que nunca lo hacen. Son cristianos. O sea, ¿qué? ¿Puede haber cristianos que no lean la palabra? Pues extrañamente, a veces sí. ¿Por qué? Porque hay cristianos muy inmaduros. Hay cristianos recuerden que el Señor dijo que unos van a tener crecimiento del 10%, otros del 30%, otros del 60%. Hay unos que se van a quedar, nacieron, salió la plantita y a lo mejor fue todo lo que dieron en su vida cristiana. Tristemente, pero salió la plantita, ¿verdad? Hubo vida, pero no debería ser la constante del creyente. El creyente debería estar identificado porque está dando fruto, porque está creciendo, está madurando. Así que solamente es un porcentaje para darnos una idea de cómo una nación que tiene un poco más la cultura y la lectura que nosotros lee muy poco. ¿Qué pasará con el mexicano? No tengo cifras, pero seguramente no creo que estemos mejor. Tal vez tampoco estamos peor, ¿no? Pero
pero es un área donde podemos crecer. Bueno, siendo un poco más pesimistas tal vez, ahí va el de valor. Yo más o menos he escuchado algo relacionado con eso por lo que dice el porcentaje en Estados Unidos. Aquí en México, en proporción, somos menos cristianos que en Estados Unidos, para empezar. Y número dos, la cultura de la lectura está menos arraigada. No sé qué tanto en Estados Unidos, pero si hablamos de los cristianos, yo antes de ser cristiano había leído como unos 3 o 4 libros, aparte de haber estudiado a nivel profesional en la carrera, ¿no? Pero fuera de eso, unos 3, si acaso 4. Pero cuando llegamos al cristianismo, ya el abanico de libros leídos, y pues, que todavía hay muchos por leer todavía, pues se extendió. Sin embargo, he platicado con cristianos muy devotos, muy religiosos, por decirlo así, que no leen la Biblia. Sí. Así. Digo, ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Qué estás leyendo ahorita? Yo no leo la Biblia. Y más de uno me he encontrado. Entonces, sí debemos estar peor en nuestra vida, seguramente. Sí, tristemente muchos no lo hacemos y realmente es como nos estamos privando de una oportunidad tan clara de crecer. O sea, el Señor nos está dando la bendición de, mira, este es un medio de gracia, aprovéchalo, úsalo y vas a crecer, y a veces lo estamos rechazando simplemente por negligencia, por pereza, etc. Pero sí es importante leer la palabra, estudiar la palabra contribuye a la asimilación. Dice Jerry Bright, creo que lo puse o no lo puse, no pasa nada. Dice, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Entonces, si queremos profundizar más en la palabra y a lo mejor ser un poco más precisos en la manera en cómo la voy a aplicar a mi vida, tengo que estudiarla. Estudiando la palabra voy a llegar a ese punto. Memorizar la palabra. ¿Qué pasa cuando memorizamos? Esto nos da... El Espíritu Santo está morando en nosotros. Así que cuando yo memorizo la Biblia, memorizo ciertos pasajes en específico porque me van a ayudar en ciertas áreas. Cuando yo me encuentre en la prueba o en la tentación, va a ser mucho más fácil que el Espíritu Santo utilice esa palabra del Señor memorizada en esos momentos para tratarnos de prevenir caer en el pecado. Meditar en la palabra del Señor, esto tiene que ver con reflexionar en ella, estar pensando en ella, analizar, masticar aquello que estamos aprendiendo. Y sobre todo mencionar, ¿no? Obedecerla, aplicar la palabra del Señor. De nada me sirve todo eso si no estamos aterrizándola en aplicarlo. Y ese es el medio de gracia de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué el bautismo podría ser definido como otro medio de gracia? ¿Cómo es posible que el bautismo sea un medio de gracia? ¿Qué opinan? ¿Qué significa el bautismo para nosotros? ¿Qué es el bautismo? Es como una testificación, una identificación pública con Cristo ante los demás, ¿no? Así que si ¿cómo puede funcionar entonces esto como un medio de gracia? ¿En qué manera? Tal vez yo ya me bauticé hace años, pero ¿cómo el bautismo sigue siendo un medio de gracia? Observen, cuando se presenta el bautismo en la iglesia ocurren varias cosas. Uno, motiva. Va a motivar a los creyentes el estar viendo que la iglesia del Señor sigue creciendo. Es un reflejo de que posiblemente hay algo de evangelismo. Y además nos está invitando a recordar esa identificación que nosotros hemos hecho anteriormente. Entonces, como ya nosotros hicimos esa identificación, nos motiva a pensar, épale, y estoy viviendo de la manera digna del evangelio, o sea, estoy viviendo de acuerdo a aquella identificación que yo he hecho antes. Es una buena manera en la que el Señor nos da el bautismo para diferentes áreas de la vida, tanto motivación como exhortación. La Santa Cena. ¿En qué sentido la Santa Cena puede ser un medio de gracia? ¿O qué está pasando en la Santa Cena que nos puede motivar o ayudar? Porque es otro aspecto útil también. ¿Cuál es la advertencia o cuál es lo que los pastores constantemente nos dicen previo a tomar la Santa Cena? Que nos dice la misma palabra del Señor. Que nos revisemos cómo estamos.
Ok, que revisemos cómo estamos, que hagamos un qué, un autoexamen, porque si no estamos con manos limpias, si no nos estamos presentando de la manera adecuada ante el Señor para participar de esta celebración, lo vamos a hacer indignamente, y es algo que el Señor prohíbe. Dice aquí Corintios, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Así que la Santa Cena nos motiva a examinarnos. Nos motiva a analizar áreas de pecado en nuestras vidas que no hemos confesado, que no nos hemos arrepentido o que no hemos arreglado con algunos hermanos. ¿Ven cómo es un medio de gracia que también el Señor provee para todos nosotros? Y además es una motivación porque al participar de esta celebración estamos recordando algo importantísimo, que es la obra del Señor Jesucristo, e incluso nos motiva a pensar en aquel futuro que tenemos reservado para nosotros. Es un medio de gracia que el Señor otorga en ese sentido también. La oración. ¿Cómo es que la oración es un medio de gracia? Ahorita les decía que la palabra del Señor es como el alimento para el creyente. Algunos teólogos dicen que la oración es parecida al oxígeno. O sea, es una parte también fundamental. ¿Qué hacemos cuando estamos orando? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa la oración para el creyente? Hay comunión entre creyentes y Dios. Ok, estamos de alguna manera fortaleciendo o llevando a cabo esta comunión, este contacto que nosotros tenemos con el Señor. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Porque antes, ¿de qué manera tenían que acercarse los creyentes al Señor? ¿Cuál era la manera en que estaban tal vez tratando de acercarse a su presencia? ¿Cómo? Por medio de un sistema de sacrificios y de ofrendas bien estipulado, ¿no? Bien específico para cada área. Pero ¿qué pasó con la muerte de Cristo? ¿Recuerdan qué pasó con el velo? Se rasgó y ya no había nada que nos separara de la presencia del Señor. Ahora teníamos libre acceso a Él. La oración es una de esas cosas que nosotros, que el Señor nos ha regalado y que ahora podemos disfrutar como parte de eso. ¿Y qué más? ¿Qué mejor más bien que la oración congregacional? Porque en la oración congregacional nosotros estamos llevando las cargas los unos de los otros, estamos intercediendo unos por otros, estamos observando lo que el Señor está haciendo en la vida de los demás, agradeciendo por ello, analizando las bendiciones que el Señor hace, esperando la respuesta del Señor a las oraciones. Es una manera en la que estamos dependiendo como iglesia del Señor y aprendiendo más a confiar en Él. Sin duda un medio de gracia que nos hace crecer en esos aspectos. Primera de Tesalonicenses, que es como nuestro versículo lema de nuestras reuniones de oración, dice: Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Ven como los mandatos estos, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Es parte de la vida natural del creyente. Si un creyente no ora, pues es muy raro, ¿verdad? Porque es creyente. Es rarísimo. Es una deficiencia tremenda y peligrosa. Aunque tristemente es una disciplina que muchas veces el creyente no practica. Muchas veces no estamos tan habituados a orar. Y es importante incluso orar de la manera adecuada. Porque cuando Yosimar empezó a enseñar algo de los dones los últimos miércoles, él habló sobre los dones milagrosos temporales. Ya hablaban del don de sanidades, del don de milagros y todo esto. Entonces decíamos, aun cuando el creyente se acerca a orar al Señor, tiene que hacerlo con discernimiento. ¿Por qué lo digo? Nosotros no estamos orando en sí porque ocurran milagros más allá del milagro de la conversión. Si oramos por un milagro, es el milagro de que el Señor transforme los corazones y dé vida a los muertos. Pero más allá de ese milagro que es por el que estamos orando por más milagros como tal.
¿Oramos por milagros nosotros? Y uno podría decirme, bueno, sí, por ejemplo, si a tal persona le dio una enfermedad completamente terminal que no tiene cura y estoy orando porque el Señor haga el milagro de cambiarlo, pues es un aspecto un poco, a veces, providencialmente el Señor puede cambiar algunas cosas y sanar a la persona, pero en otras ocasiones simplemente es una enfermedad terminal y la persona va a fallecer y ya. Pero es interesante que a veces estamos tratando de orar por esos milagros, pero ¿por qué no oran porque crezca la pierna del pastor Antonio entonces? Si creemos entonces que el Señor hace ese tipo de milagros, ¿por qué no están orando porque le crezca la pierna al pastor Antonio? ¿Entienden? Porque oramos con discernimiento. Por eso hay que aprender a orar. Hay que orar de la manera adecuada, entendiendo la voluntad del Señor y cómo es su providencia. Porque el Señor no hace cosas fuera de su orden. Aunque Él siempre puede romper el orden natural de las cosas. Y no creemos en que el día de hoy una persona haga milagros, pero sí creemos que el Señor hace milagros, que es diferente. Entonces es una manera en la que nosotros en oración aceptamos la voluntad del Señor y aprendemos a vivir aceptando esa voluntad de manera gozosa. Disculpa, acá. Oye, entonces está mal orar por un milagro. ¿Por qué digo? Porque a veces cuando oramos, a lo mejor no lo hacemos exigiendo del Señor, ¿no? Que haga el milagro, sino que a veces decimos, si es su voluntad, sane, Sí, yo creo que eso es muy importante, la manera o el discernimiento con el que estamos orando, porque ahí uno está diciendo, mire, Señor, si es tu voluntad, por favor, sánalo, y si no, ayúdanos a aprender a vivir con esto gozosamente. Pero es una manera, yo creo que adecuada, en la cual estamos nosotros descansando precisamente en eso, en poder confiar en el Señor. ¿Sí? Aunque hay que ser muy, muy cuidadosos con ese aspecto de los milagros, ¿no? Porque ¿qué es un milagro? A lo mejor yo estoy llamando milagro a algo que es algo que providencialmente el Señor puede hacer. Y el milagro es una obra sumamente sobrenatural, que rompe las leyes naturales universales. ¿Sí? ¿Manden? Perfecto, que ahí están lanzando la mano. Gracias. Y otro aspecto de los medios de gracia que ofrece también la iglesia es la adoración. Y ese es un punto interesante. Vean lo que dice aquí Juan 4:24, Dios es espíritu y los que la adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Solamente quienes tienen el Espíritu Santo morando en él pueden adorar al Señor. Una persona que no tiene el Espíritu Santo morando en él no puede ser un adorador de verdad. Necesita la capacitación del Espíritu para cumplir con esto. Y obviamente tenemos que hacerlos basados en la verdad. No quiero pasar mucho tiempo aquí, pero la adoración no se reduce evidentemente a cantos, de hecho no se reduce a los domingos, sino que la adoración, ¿qué es? Una forma de vida. Es una forma de vida, es el estilo de vida que debe de caracterizar al creyente. Así que si estoy adorando al Señor, se supone que lo hago los 7 días de la semana y no solamente el domingo cuando vengo para acá. Y tenemos la bendición de que la iglesia ofrece diferentes oportunidades para que adoremos juntos al Señor. Por eso mismo es bien importante esto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Si nos estamos alejando de las oportunidades que tenemos de estar juntos en los ministerios, en el servicio y en la adoración, estamos privando todo ello. Acá la hermana Marta, ahí viene. Antiguamente, siendo maestra de niños, enseñábamos a los niños a decirles, bueno, vamos a ir a adorar al Señor, con cantos, con lo que lo poníamos a hacer. Pero ahora entiendo pues, que si el niño no es nacido de Dios, no tiene el Espíritu Santo, pues en realidad lo que hacíamos no era adorar a Dios, era hacer una práctica, lo que un evento, pero el niño sin el Espíritu no puede adorar a Dios, ¿verdad?
pero usted sí estaba haciendo algo que adoraba al Señor, que era instruir a los niños para que más adelante, que el Señor les salve a algunos de ellos, ellos ya saben adorar al Señor porque están siendo enseñados de esa manera. Entonces, posiblemente sí, muchos de esos niños a lo mejor no son creyentes y como tal no son adoradores al momento, pero están siendo instruidos para que, si el Señor lo permite, en un futuro puedan serlo. Y yo creo que es adoración al Señor, a final de cuentas, por parte de ustedes en ese sentido, ¿no? Y motivando a estos niños a que más adelante esperemos que el Señor lo hagan en espíritu y en verdad. Pero es una buena manera, ¿no? Tal vez es bueno enseñarles eso a los niños, aunque no sean creyentes verdaderos. Es como aquí en la iglesia, pues está conformada la iglesia local a veces de creyentes y no creyentes, pero enseñamos a todos a que tenemos que adorar al Señor. Y tratamos, esperemos, de que todos lo estemos haciendo. Entonces sí, es un punto ahí donde tal vez ellos no del todo, pero es una manera de adorar al Señor. El servicio es otro aspecto que ahorita comentaba Luis, es parte de la comunión, es parte del someternos unos a otros. Servir es otro medio de gracia importantísimo que podemos aprovechar para crecer. ¿Qué pasa en el servicio de la iglesia? Uno, te estás negando. Tienes que sacrificar a veces tiempo, a veces dinero y sobre todo esfuerzo de tu parte para negarte a los demás, para servir a los demás. Y además, muchas veces en medio del servicio es donde sacamos el cobre, muchos de nosotros. Sacamos el tonic que lleva dentro la persona y está bien a veces sacar el que lleva dentro uno porque es donde ya nos pueden exhortar, nos pueden instruir o nos pueden motivar. Pero si realmente nunca nos exponemos y no participamos de nada, pues qué raro, ¿no? Un creyente o un miembro que no sirve o que no se involucra en el servicio cuando es algo tan importante que nos ayuda tanto a crecer. Y dentro del servicio y todo lo que nos ofrece, pues estamos conviviendo con los hermanos, estamos generando mayor contacto, mayor relación, animándonos, motivándonos. Nos anima a nosotros ver que más hermanos se involucran en el servicio. Así que es algo que nosotros podemos hacer y utilizar como un medio de gracia. ¿Y dónde está el servicio? ¿Dónde aplicamos el servicio principalmente? Aquí con la iglesia local, con nuestros hermanos, hablando de manera mucho más específica. Somos llamados a usar nuestros dones aquí. Y es bien importante entender que el propósito de esos dones es servirnos a los demás para glorificar al Señor. Un aspecto que a veces no es tan mencionado, pero es un medio de gracia importantísimo y fundamental, es la disciplina. ¿Por qué la disciplina es un medio de gracia? ¿Qué hace la disciplina? ¿Cómo funciona la disciplina en la iglesia? ¿Qué provee? ¿Cómo? Se hace ser... Bueno, pero estamos hablando de la disciplina de la iglesia. El acto de que la iglesia disciplina. ¿Sí? El proceso de disciplina. Instruye, restaura y sobre todo la restauración tal vez, sí, junto con la restauración te está privando de que peques más, de que sigas en una vida de pecado. Por eso es tan importante este medio de gracia que a veces iglesias no lo quieren utilizar o que no piensan ni siquiera que es un medio de gracia. Pero es bien importante porque la iglesia, ¿qué está haciendo? Está cuidando a las ovejas. Si la oveja se está desviando, es este proceso el que va a ayudarla a volver al camino. Si hay una oveja necia, la iglesia con este proceso le ayuda en la manera posible a que deje de ser necia. El proceso de disciplina es importantísimo porque restaura incluso a las personas de los pecados que tienen. Es un proceso fundamental para el crecimiento de los creyentes. Porque imagínense a alguien que está pecando y que no se aplica el proceso de disciplina. ¿Cómo va a crecer esta persona? Porque puede que sea creyente y aún así haya caído en ciertos pecados. Entonces este proceso le va a ayudar a restaurarle y crecer en esa área donde estaba tan deficiente. Aquí la iglesia es partícipe de este medio de gracia en gran manera. Tenemos la evangelización. ¿Cómo es que la evangelización es un medio de gracia? Esta tiene dos elementos fundamentales: hablar y vivir. Así que en la manera en la que yo estoy hablando, yo estoy practicando
estoy mejorando la manera en cómo puedo relacionarme con los demás para poder proclamar el Evangelio durante la conversación o en medio de las relaciones que yo estoy haciendo. Y además, la evangelización te motiva a que vivas de acuerdo a aquello que proclamas, porque si no, esto no pasa nomás en la iglesia, en cualquier lugar vas a quedar como un hipócrita. La crítica de muchos de los no creyentes a la iglesia es que está lleno de hipócritas, como ellos, por eso lo critican. Entonces, si nosotros estamos proclamando algo y viviendo a la luz de eso que proclamamos, ese es un medio de gracia que nos está también cuidando, que nos está ayudando a crecer. Si solo se vive sin proclamarlo, podríamos impulsar una moralidad. Solo se predica sin vivirlo, podríamos impulsar una religiosidad. Pero cuando se proclama y se vive, impulsamos una espiritualidad. Y no se trata del todo. Bueno, yo creo que el evangelismo es tan abierto en el sentido de que es algo que tenemos que hacer y podemos hacer, que no hay un método así específico de que tienes que ir puerta por puerta. No es como tal lo que nos dice la Biblia. Nos dice que evangelicemos, que compartamos el evangelio a todos. Así que habrá quienes lo hagan yendo puerta por puerta y habrá quienes lo hagan de otra manera distinta relacionándose, pero lo importante es que tú tienes que buscar la manera de estar en contacto con ciertas personas para que dado el momento puedas evangelizar. Y ahí es donde te va a impulsar a tener mayor conocimiento de la palabra, te va a impulsar a negarte a ti mismo, a negarte a tu vergüenza, a tu flojera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Orar por la persona, claro, por supuesto. Entonces, es otro medio de gracia que el Señor nos da para que sigamos creciendo. Y no lo puse en la lista, este último que voy a mencionar, pero dije, es un medio de gracia tan importante que en sí la iglesia no lo ofrece, pero sí lo ofrece. Porque la iglesia ofrece enseñanza o información que nos va a llevar a aplicar el siguiente medio de gracia que voy a mencionar. Pero es el medio de gracia más rasposito a lo mejor. Es el que a lo mejor puede doler un poquito más porque toca temas un poquito más personales. Pero es un buen medio de gracia. Y es la mayordomía. Sí. Tal vez no es tan agradable, pero sí es importante. Y principalmente, solamente voy a mencionar de manera breve y rápida 3 cosas. Mayordomía en el tiempo, el dinero y el cuerpo. Mayordomía es como administración o el buen uso de estos recursos que el Señor nos da. El Señor nos da muchísimas cosas como la experiencia. Yo tengo que usar bien la experiencia que el Señor me está dando, pero principalmente, por ejemplo, en el aspecto del tiempo. Somos responsables de utilizar 24 horas que tiene cada día de tal manera que cumplamos con nuestras responsabilidades ministeriales, sociales y laborales. Por tal razón, la impuntualidad es un punto mencionado casi como un pecado respetable en algunos lugares. Porque ¿qué pasa cuando hay impuntualidad? No siempre, pero muchas veces. Trae consigo el aspecto de que no somos buenos mayordomos del tiempo. Muchas veces, porque a veces hay eventualidades que no están fuera, que están fuera de nuestro control, evidentemente. Pero la impuntualidad es solo un tema de la mayordomía del tiempo. En general, si no estás cumpliendo adecuadamente con tus responsabilidades en el día, es porque a lo mejor hay una falla en esa mayordomía. Yo tengo que ser responsable ministerialmente en cuanto a mi adoración al Señor en el día, el cómo cuido a mi esposa en el día, lo que ofrezco, lo que proveo para mi esposa, para mis hijos, y además en lo que estoy dando de servicio a la iglesia en el día, sin descuidar aspectos como lo social o lo interpersonal que a lo mejor tengo con unas personas, y lo laboral, en el caso para muchos varones y algunas mujeres. Efesios dice, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo anda el sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aprovechar bien el tiempo puede aplicarse con todos los medios de gracia que hemos dicho. Si tú aprovechas bien el tiempo, puedes aplicarlos y utilizar todos los medios de gracia durante el día. Pero pues es una parte donde tenemos que desarrollarlo. Ahora, el aspecto del dinero. El Señor nos permite gozar de ciertos recursos que Él considera suficientes para nosotros. Y es nuestra responsabilidad utilizarlos de la mejor manera posible para suplir
las necesidades básicas, el pagar nuestros impuestos y ofrendar a Dios generosa, sacrificial y gozosamente. Esa es una buena mayordomía del dinero. Y suena fácil, pero pues requiere de un esfuerzo organizacional de nuestra parte. Porque pónganse a pensar, a veces nosotros no estamos pensando tanto en las necesidades básicas, sino que yo pienso en mis necesidades y aparte aquellas cosas que prefiero, me gustan o me agradan, más allá de mis necesidades, pero no le presto tanta atención a lo mejor a ofrendar a la iglesia de manera generosa, sacrificial y gozosa. O a veces tristemente el cristiano está descuidando aspectos de los impuestos. Yo tengo que pagar las calcas del carro si tengo carro, yo tengo que tener el carro en regla, tengo que pagar el predial de la casa, si estoy pagando renta no debo de pasarme a pagar la renta, cualquier servicio que me están prestando a lo mejor lo tengo que pagar en tiempo y forma, y son varios aspectos y algunos impuestos y otros servicios, pero que son parte de mi mayordomía que yo tengo que estar pagando, y si no lo estoy haciendo es una falla en la mayordomía que yo tengo con el uso de los recursos como el dinero, pero sin dejar de sufrir el resto de cosas, y entendiendo que el Señor nos ha dado lo suficiente o lo necesario que Él considera que tengas por lo menos en este momento, para que lo uses de esa manera, y de la mejor manera posible. Y finalmente, hablando de la mayordomía, ya para terminar rápidamente, el aspecto del cuerpo. Dios en su gracia nos otorga un cuerpo que en ocasiones tiene enfermedades o es más vulnerable a ellas, e independientemente de eso, es nuestra responsabilidad cuidarlo de la mejor manera posible para honra, gloria y servicio a Dios. No lo estoy cuidando para verme más bonito o más bonita, o solamente para creer que estando sano soy mejor o algo parecido. No. Siempre la razón por la cual estoy cuidando bien mi cuerpo es para la gloria del Señor y también porque me permite cumplir mejor el servicio del Señor en diferentes áreas. Así que es nuestra responsabilidad cuidarlo. Por lo tanto, debo tener cuidado con la cantidad de comida que ingiero, el qué cosas ingiero y a lo mejor qué tan saludables son para mi tipo de enfermedades que yo pueda tener. Por ejemplo, un diabético, pues sería necio estar comiendo cosas que afecten a su enfermedad de diabetes. No porque va a afectar al resto de hermanos en cierta manera, sino porque uno va a estar más afectado físicamente y le priva de servir de mejor manera al Señor. Y a lo mejor no es un buen testimonio porque no está haciendo un buen ejemplo de mayordomía en ese aspecto. Ahora, muchos pueden entender la tendencia de criticar a aquellos que tienen sobrepeso y que comen mucho, pero también un flaco puede comer mucho de manera descuidada y de manera poco honrosa al Señor. Así que eso va para todos nosotros. Pero también el cuerpo incluye el aspecto del descanso. Yo debo tener un descanso correcto, pero no excesivo. ¿Por qué? Porque el día de hoy, para muchos, su mayor hobby es dormir. Sin los muebles a nadie. Su mayor hobby es dormir. Para muchos les encanta dormir. Y está bien. Dormir es algo que nosotros tenemos como regalo para poder descansar y recargar pilas. Pero dormir excesivamente no es mayordomía ni de mi cuerpo ni de mi tiempo. Pero dormir muy poco tampoco va a ser buena mayordomía de mi cuerpo en ciertos casos. Va a haber momentos donde tienes que dormir poco. Si mi hija se enferma, yo tengo que dormir poco por cuidarla. Si tenemos tareas, si tenemos trabajos, si tenemos áreas ministeriales, si alguien acaba de fallecer y tenemos que estar con la persona acompañándola porque falleció su familiar y desvelarnos, cosas como estas, tenemos que hacerlo, está bien. Pero si es algo habitual que yo no estoy teniendo el descanso adecuado, pues tampoco es buena mayordomía. ¿Sí? Solamente quería tocar estos temas final como parte de aquellos medios de gracia, porque todo esto contribuye a que crezcamos en la piedad y que fortalezcamos nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios acerca de los medios de gracia aquí en la iglesia? Ahora veamos de manera muy rápida y sencilla la membresía de la iglesia, que es algo fundamental para que la iglesia funcione adecuadamente. Y veámoslo así sencillamente, la definición y las bases bíblicas que nos hablan de la membresía. Cuando somos salvos, nosotros nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice Corintios. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos
se nos dio a beber del mismo espíritu. Ser parte de la iglesia que... ¿Ser parte de qué iglesia? Ahí. Local, universal. O sea, dice aquí el Señor, te salvó y ahora eres parte de este cuerpo universal. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí somos llamados a vivir ese cristianismo dentro de un cuerpo local. Esa es la manera en cómo funciona. No existe el llanero solitario del cristianismo. No existe el cristianismo a mi manera. No existe el yo no creo en las iglesias que muchas personas tienen. El Señor, o sea, es tan claro que la Biblia y el Nuevo Testamento habla de la iglesia que tenemos que estar en una iglesia. ¿Sí? No voy a expresar diciendo es que yo soy parte de la iglesia universal. No, porque ahorita vamos a ver varias bases bíblicas que nos hablan de que formamos parte de la membresía de una iglesia local o específica, ¿no? Así que la membresía local, por definición, podría ser algo así. El grupo de creyentes que están comprometidos específicamente con una iglesia local para servir y ser servidos con el beneficio del cuidado y corrección de la iglesia y con la responsabilidad de responder de la misma manera. A grandes rasgos es esto. Es un compromiso que tiene beneficios y responsabilidades dentro de aquí, de un cuerpo local. Vean lo que dice Sujei Michelin en su libro de El cuerpo de Cristo. Dice, las iglesias del Nuevo Testamento tenían un concepto claro de quienes estaban dentro y quienes estaban fuera. De manera que, si bien es cierto que la palabra membresía no aparece en la Biblia, el Nuevo Testamento presupone que los cristianos deben pertenecer a una comunidad específica de creyentes. Veamos. 1 Corintios 12, 24 al 25, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Cómo esto puede ser una base bíblica para hablar de la membresía? Bueno, aquí en el contexto y parte de lo que está mencionando aquí Pablo es que ninguna parte del cuerpo local es innecesario o insignificante. O sea, independientemente del ministerio o participación que tengamos nosotros aquí en la iglesia, es algo importante para el funcionamiento de ella. Ahora, está hablando de un cuidado mutuo. Está hablando de que se está atendiendo partes débiles, ¿verdad? Yo y nosotros no vamos a tener la oportunidad de atender las partes débiles de la iglesia que está en Puebla, allá en México, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo atender las partes débiles de la iglesia de allá? Y ni siquiera estoy ahí, ni los conozco, ni estoy ahí, ni sé qué está pasando por allá, pero tienen partes débiles y cada iglesia tiene sus partes débiles, pero yo no puedo participar en esa corrección o en esa ayuda para que no haya división ahí ni nada parecido, porque ni siquiera estoy ahí. Yo no puedo participar en ese tipo de actividades porque no estamos presentes ni les conocemos. Nos está hablando entonces de que se refiere a cierto grupo que evidentemente sabe esas áreas de deficiencia y que pueden tratar con ellas. Vean, y van a ver que todos los versículos es esta misma idea, esos mismos principios, similar. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿De qué está hablando? De miembros que sabemos que van a sufrir y que sabemos que van a gozarse por alguna razón y que por lo tanto son miembros que están participando en una comunión. Son miembros que se conocen, que tienen contacto, que tienen relación. Tenemos ejemplos incluso en la Biblia de que había contabilidad de quienes pertenecían a la iglesia. Había un registro de estos son los de la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan en Gálatas cuando Pablo habla de aquel relato donde Pedro cayó en cierto pecado de hipocresía? Decía, es que venían los de la iglesia de allá de Jerusalén a visitarnos. Observen, había una división, esos son los de la iglesia de Jerusalén, nosotros somos los de Antioquía, allá están los de Éfeso, Filipo, Galacia, etc. Entonces había iglesias locales que estaban funcionando como un cuerpo
Vean acá, en Hechos, incluso al inicio de la iglesia. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y esas 3,000 almas, ¿a qué se dedicaban juntos? A las enseñanzas, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Observan, ya hubo un registro al inicio de aquellos que fueron salvos y de aquellos que empezaron a participar de lo que era la iglesia, y más adelante dice que se multiplicaron, y otra vez hay un registro, un conteo de cuántas personas están ahí participando, sirviendo. La existencia del liderazgo es otro aspecto, porque se dice que vela por las almas de las ovejas del cuerpo local. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Yo no tengo la responsabilidad de obedecer a los pastores de otras iglesias, sino de aquellos que están velando por nosotros. No tendría sentido si alguien no cree en la iglesia, entonces, ¿a qué pastor o pastores, más bien vean, pastores, a qué pastores se van a sujetar? Y al que creen que, los que creen que desde la computadora hacen iglesia, ¿a qué pastor se sujetarán? Exactamente, o sea, ¿qué pastor va a velar por la vida de esas personas? Pero si eres parte de una membresía o de un cuerpo local, estás participando de esto. Hay patrones de relación interpersonal, entre los que pertenecen a un mismo cuerpo local. Muy claro. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. No a los que trabajan allá afuera, a los que trabajan entre ustedes. Y además los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Está hablando de una comunidad de creyentes específica. Y luego, ¿qué va a hacer esa misma comunidad? Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Eso ocurre en el contexto de la iglesia local. Miren que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos con los otros y para con todos. El aspecto, por ejemplo, de la disciplina de ancianos, del gobierno de ancianos y del sostén de los ancianos, habla en términos de comunidad específica. Porque la Escritura dice, no pondrás gozar al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Está diciendo que nosotros vamos a ofrecer este sostén, tal vez económico, a pastores de otros lados que ni siquiera tienen que ver nada con nosotros. Está hablando de aquellos que están trabajando entre ellos. Ahora, también está hablando que dentro del contexto de donde se va a realizar este proceso, es de aquellos que se conocen, testigos que saben la situación, aquellas personas que pertenecen al cuerpo local, aquellas personas que conocen a los ancianos o son parte del ministerio de los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, si nos ponemos a ver versículos tras versículos que están hablando de la iglesia, en todo el Nuevo Testamento vas a ver el mismo patrón. No puede ser posible que se refiera a personas que están fuera de la iglesia local o de la comunidad local que se ha creado ahí. La estructura de la iglesia funciona dentro de iglesias locales. Ahora, estamos hablando de estructura. Hay diferentes estructuras de iglesias o gobiernos, vamos a decirlo. Nosotros somos un gobierno con un liderazgo plural, pero hay gobiernos congregacionales, han oído hablar de ello, ¿no? Donde quienes toman las decisiones de lo que se va a hacer, ¿quién es? La congregación. Entonces ellos van a poner a sus pastores, ellos van a poner a sus diáconos, y ellos van a decidir hasta qué tiempo van a estar ahí. Y hay otros que somos como nosotros, y hay otros que están en un punto medio. O sea, realmente es un abanico tan amplio de estos gobiernos, que no voy a decir que todos los congregacionales son tal y como los hemos descrito, porque hay como semicongregacionales o congregacionales .5, no sé cómo llamarlos, pero hay muchas variedades. Ahora tenemos otras estructuras que son sumamente complicadas, como las de los presbiterianos, que son tan complicadas que todavía no lo entiendo yo, porque
funcionan casi como si fuera un senado o un gobierno, como una república. Pero lo que entendemos es que es tan raro que de repente dicen de broma cuántos presbiterianos se necesitan para cambiar un poco, porque pues tienen que tomar una decisión tan como gubernamental que es complejo. Pero esos gobiernos están establecidos en iglesias locales. Bueno, al menos algunos. Algunos sí y otros no. Y lo que queremos enfatizar es eso: la membresía de la iglesia genera esta responsabilidad y este compromiso. Y solamente preguntas o comentarios de la membresía. Hermano Brian acá. Nada más un comentario sobre lo que está diciendo en la primera parte, que tenemos una responsabilidad en relación a cuidar a los pastores en nuestra propia congregación, donde somos miembros, de proveer por sus necesidades. Y en algunas congregaciones va a tener pastores que la iglesia cubre todo su salario, va a tener posiblemente otros pastores donde le cubre algo, pero estos pastores todavía tienen otro trabajo por fuera que cubre parte de su sustento. Entonces, depende de la situación de la iglesia, pero de cuál manera que proteger que sus pastores tienen sus necesidades para que puedan servir hasta el grado que está permitido en la iglesia por el tiempo. Obviamente, lo más que provea de su sustento, lo menos tiempo él tiene que trabajar por fuera, pues va a dedicar más a la iglesia, pero depende del tamaño de la iglesia, situaciones, no es siempre que todos los pastores reciben todo. Pero lo otro comentario que dice que no podemos apoyar, eso está hablando de los pastores en la iglesia, y mencionar que algo correcto, que no es, estamos mandando el dinero a un pastor que es pastoreando otra congregación, que puede tener como algunos ahora dicen, pues Steven Lawson es mi pastor, o otra persona que ni conoce a esta persona. Sí. Pero nada más para aclarar, podemos mandar sacrificios para apoyar los ministerios que estamos apoyando el ministerio de otra persona, especialmente los que están beneficiando a nosotros mismos. Es una buena práctica que si está recibiendo un beneficio del ministerio, algunos de los pastores tienen ministerios de entrenamiento afuera de su iglesia local o programa de radio donde están enseñando algo así, pero esa es en adición a tu primera responsabilidad a tu iglesia, no es en lugar de tu primera responsabilidad a tu iglesia. Pero si Dios ha bendecido de tal manera que puedes sacrificar y proveer por las necesidades en tu propia iglesia, y todavía está llamado a servir, a apoyar un ministerio de alguien en alguna forma. Aparte no es algo que no es bíblico, nada más tienes que poner en la prioridad correcta. Primeramente es donde estoy sirviendo como miembro de la congregación y las necesidades ahí, y si puedo sacrificar más, les puedo sacrificar más por otros ministerios, especialmente los que reciben un beneficio. Si estamos recibiendo mucho beneficio de entrenamiento de alguna fuente, si podemos apoyar, no es nada mal, aún encontrar es bueno, pero algunos piensan, no, yo voy a apoyar tal ministerio en lugar de mi iglesia. Ese es algo problemático. Tenemos el buen ejemplo de Gallo, ¿no? Que aparentemente estaba apoyando a los de fuera y tratando de apoyar aparentemente a misioneros o personas que están llevando el evangelio, tal vez pastores plantanos, pero es un ejemplo de alguien que, sin descuidar su iglesia local, porque está hablando de su fidelidad allá en Juan 3, el tercero de Juan, perdón, estaba apoyando a gente de fuera también. Y finalmente, así bien rapidísimo, porque es un tema que ya hemos visto, que ya hemos analizado, que ya hemos mencionado, los dones de la iglesia. ¿Qué es el don? El don puede definirse como una o más capacidades, denominada don espiritual, otorgado por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Y dicha capacidad es sobrenatural y con el propósito de servir a Dios por medio de su uso en la iglesia.
la cual o cuales deben irse desarrollando por medio de la madurez, el crecimiento y el servicio. Ese es el don espiritual. Nota, existen también capacidades, las cuales no son precisamente dones que nosotros podemos desarrollar y donde podemos crecer para tratar de ministrar aún con esas capacidades que no son específicamente un don espiritual que hemos recibido. Ejemplo, si yo tengo el don de la enseñanza, el Espíritu Santo me lo dio y lo puedo ir desarrollando, ¿no? Con el servicio y el crecimiento. Pero a lo mejor no tengo el don de la misericordia y la fe. Y aunque yo no tenga el don de la misericordia y la fe, puedo desarrollar capacidades de misericordia y fe para servir a la iglesia, aunque yo no tenga ese don espiritual, sin descuidar también el seguir ministrando con los dones que el Señor me ha dado. ¿Entendemos? Porque observen, dentro de los dones espirituales tenemos la clasificación de dones milagrosos temporales y dones ministeriales permanentes, donde ya hemos hablado de que hace milagros, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas o profecía en el aspecto de la revelación, eran dones milagrosos temporales por un tiempo específico de la iglesia, donde el Señor estaba autentificando a los creyentes verdaderos el mensaje que Él estaba llevando. Esos dones fueron temporales y fueron cesando si ustedes observan la historia de la iglesia. Se fue terminando todo eso. Y luego tenemos dos ministeriales permanentes, que son aquellos que el día de hoy nosotros tenemos. Esta es solamente una pequeña lista, donde está la predicación, la sabiduría, el conocimiento, la enseñanza, exhortación, servicio, liderazgo, generosidad, misericordia, fe, discernimiento. Digamos que tenemos nosotros la fe, no significa que no tengo que desarrollar el resto de cosas como capacidades externas, sino que además puedo servir a los demás intentando desarrollar aquellas, pero a lo mejor se va a notar que yo no tengo el don de la exhortación porque batallo y lo hago muy mal, pero es mi responsabilidad exhortar a los hermanos, tengo que hacerlo. O no, como yo no tengo el don de la predicación o la enseñanza, yo no voy a evangelizar. No, tengo que evangelizar y en la manera posible hacerlo, ir mejorando como pueda, aunque no tenga esos dones. Entonces así es con todos ellos. La cosa es descubrir cuál es el don que yo tengo. Bueno, hay que servir en diferentes áreas de la iglesia, hay que observar los comentarios que los pastores y el resto de los hermanos hacen respecto al servicio que tengo, y ahí se va a ir viendo por dónde va la cosa. Ah, bueno, estos son los dones que el Señor me ha dado, pero puedo seguir desarrollando otras capacidades para el servicio y para la gloria del Señor. Y el uso de los dones no está limitado a la iglesia local. Es el lugar donde debemos usarlos, pero no está limitado ahí. ¿Por qué? Es donde mayormente voy a invertir mi tiempo y mi esfuerzo, pero Dios también ha dotado con ciertos dones espirituales a ciertas personas, las cuales incluso edifican no solamente su iglesia local, sino que son de edificación para otras iglesias o hermanos del mundo. Pero primeramente, aquí es donde invierto la mayor parte de mi tiempo y mis dones, porque es el contexto donde se han dado estos dones para que se utilicen. ¿Preguntas o comentarios al respecto? Como este tema ya lo hemos visto como 2 o 3 veces en los últimos meses o el último año, pensé que profundizar en él no había tanto sentido porque en neumatología ya lo habíamos visto. Solamente quería mencionarlo de esa manera. Entonces, y además con Yosimar estamos llevando los miércoles un estudio de los dones espirituales. Así que ya él va a profundizar un poco más. Bueno, hermanos, pues este es el tema de eclesiología, que es lo que dice Dios acerca de la iglesia. Ya pudimos cubrir todos estos aspectos, así que estamos agradecidos con el Señor por esta serie. Esta ya es la última enseñanza que yo doy de esta serie, ya de ahí Yosimar va a concluir con escatología, así que oremos y terminemos este tiempo.